¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Acá quien les habla, Klaus Rodríguez. Antes que nada, gracias por abrir este material que tuvo una duración original de eh, una hora aproximadamente. No obstante, como tengo la tendencia de acortar todo lo que voy revisando, justamente por eso no quiero revisar lo que ya firmo porque después quiero ir modificando y nunca es para ampliar, siempre es para acortar. Terminó quedando en casi media hora de contenido. Bueno, quería compartir con ustedes los 26 principios procesales que podemos encontrar en el Código Procesal Civil. Espero que sea de provecho y de agrado. Los principios son valiosos e imprescindibles instrumentos para la correcta interpretación de la ley. Son la luz que ilumina al intérprete, según el doctor Casco Pagano. Couture también dice que toda norma procesal deriva de un principio procesal. El estudio y conocimiento de los principios procesales que rigen al derecho procesal constituye la llave maestra para obtener los mejores resultados. Como antecedente podemos citar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, donde se aprobaron algunos principios como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal independiente e imparcial. Principio 1. Defensa en juicio. Este principio está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. En consecuencia, si durante el transcurso del procedimiento se evidencia que en el expediente, o sea, en el juicio, se ha violentado este principio de rango constitucional, corresponde que el juzgado, inclusive de oficio, declare la nulidad del acto. Toda persona tiene que tener efectivamente la real posibilidad y oportunidad de ejercer su defensa. Principio 2. Igualdad ante la ley. Este principio está consagrado en el artículo 46 de la Constitución Nacional, que dice que todos los habitantes somos iguales en dignidad y en derechos. Esta equiparación no se refiere a la nivelación absoluta de las personas, porque eso significa comunismo, no puedo decir acá en YouTube. Se refiere a la protección de las desigualdades naturales, se refiere a la equidad, se refiere a que la aplicación de la ley tiene que ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros que estén en igualdad de condiciones. Principio 3. Moralidad. Se refiere a las reglas de conducta presididas por el imperativo ético, a las que tienen que subordinar su actuar todos los que intervengan en el proceso: jueces, funcionarios, partes, abogados, procuradores. Está constituido en el artículo 51 del Código Procesal Civil, que dice que las partes deberán litigar con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos que les conceden las leyes procesales. Se trata de concebir al proceso como un instrumento para la defensa de los derechos y no utilizarlo de tal manera como para perjudicar en forma injusta, o sea, sin un motivo de justificación, y entorpecer la marcha del procedimiento a fin de evitar que la justicia o la verdad llegue. Principio 4. La bilateralidad. Este principio viene de la providencia romana, que decía auditur altera pars, óigase a la otra parte, o dese audiencia a la otra parte. Hoy día sería córrase traslado a la otra parte. Resulta que según este principio el proceso se resume en que de cada pedido, de cada solicitud o planteamiento que una de las partes formula al juez, se le tiene que hacer saber a la otra mediante la correspondiente notificación y traslado. Tiene excepciones. Hay ciertas cosas que se resuelven en forma inaudita, como las medidas cautelares y ciertos recursos como la aclaratoria y la reposición. Principio 5 de imparcialidad.
Implica que el juez no tenga ningún interés personal en la tramitación de la causa que se está llevando ante su propio juzgado, por un lado, y por otro lado que tampoco someta su actuar a la voluntad de las partes u otros factores externos. El 248 de la Constitución Nacional dice que actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable. Principio sexto, el principio de razonabilidad. Es el imperio de la razón y la lógica. Significa acierto, verdad, justicia en lo que una persona dice o hace. Es el imperio de la razón lógica, la razón práctica. En el caso de la persona que toma decisiones de relevancia jurídica, es decir, el juez, implica que esta decisión esté fundamentada en la argumentación racional. En la solución del conflicto, la determinación de cuál solución es más adecuada implica cuál es la más razonable. La decisión no tiene que estar amparada por sentimientos pasionales o emociones, gustos, sino tiene que ser una decisión objetiva. Principio 7. Economía procesal. No hace falta entender derecho, dice el doctor Casco Pagano, para saber que la justicia que llega tarde no es justicia. El tiempo en el proceso, más que justicia, es oro. Como dejé sentada mi postura en un video anterior respecto a la morosidad judicial, hablando del principio de economía de tiempo, la morosidad es peor que la corrupción. Una sentencia injusta puede ser apelada y revocada, pero una morosidad judicial, la verdad que atenta contra la economía de bolsillo, porque no te sacan ninguna resolución y por ende el procedimiento no avanza ni a favor ni en contra. O sea, es lo peor. La morosidad es peor que la corrupción. Principio 8. Humanización. Prevista en el artículo 701 del Código Procesal Civil, que se refiere a los embargos en los juicios ejecutivos. Básicamente lo que dice este principio es que no se tienen que realizar perjuicios innecesarios, no se tienen que cometer perjuicios innecesarios en contra del demandado embargado, y que el embargo a través del oficial de justicia tiene que limitarse única y exclusivamente a los bienes que sean necesarios para cubrir el capital, el crédito que se reclama, las costas e intereses. En consecuencia, el oficial de justicia tendría que limitarse a cubrir el capital y no excederse. Este principio prohíbe el exceso por parte del oficial de justicia a la hora de trabar los embargos. El oficial de justicia incurre en mal desempeño o en responsabilidad personal ante la Corte en caso de haberse sobrepasado en los límites de sus funciones. Principio 9. Preclusión. El proceso se desarrolla mediante las sucesivas etapas que constituyen el proceso, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas. Tiene el efecto de que los actos que se han realizado dentro de la etapa pertinente adquieren carácter firme. Se da en forma automática. El traspaso de una etapa a otra se da en forma automática por imperio de ley. No necesitamos requerimiento de parte ni declaración judicial. Por eso es por imperio de ley, en forma automática. Por ejemplo, en el procedimiento ordinario, el proceso se divide en 5 etapas, que son demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia, mediante la clausura de cada una de ellas, sin posibilidad de renovar los actos que se tuvieron que haber llevado en esas etapas. Bueno, preclusión y carga procesal. La carga procesal es una compulsión a ejercer un determinado derecho como un imperativo del propio interés, ¿ok? Es una imposición del propio interés que trae aparejadas consecuencias jurídicas negativas o positivas. Sin la vigencia del principio de preclusión, la carga procesal no tendría sentido, en razón de que el no ejercicio de un derecho carecería de consecuencias jurídicas desfavorables. El principio de preclusión se encuentra vigente en el artículo 103 del Código Procesal Civil, que dispone que, clausurada una etapa,
se pasará a la siguiente y no se podrá renovar la misma, ni aunque haya acuerdos de partes. Y bueno, que la cosa juzgada implica la preclusión del proceso. Entonces, hagamos la diferencia entre cosa juzgada y preclusión. La cosa juzgada tiene efectos fuera del proceso. Implica que el proceso ya terminó. La preclusión tiene efectos en el proceso y para el proceso e implica que el juicio está siguiendo un curso. Hablamos de un juicio que todavía no terminó. Principio 10. Iura novit curiae. El juez conoce el derecho. El juez rindió un examen difícil para acceder al cargo y se presume, se entiende que tiene un conocimiento profundo técnico de la ley. Se refiere a que el juez tiene la suficiente libertad para determinar, para calificar la pretensión de las partes y determinar cuál es la norma que corresponde aplicar independientemente a lo que las partes invoquen. El juez tiene que resolver dentro de lo que se alegó y se probó. No obstante, la determinación de la calificación jurídica es una cuestión exclusivamente de derecho que le compete al juez. Por ende, no corresponde que las partes prueben en un juicio lo que dicen las normas, como sí ocurre en el juicio oral penal, donde está previsto en el artículo 377 al 379 del Código Procesal Penal que se pueda realizar un juicio exclusivamente para probar y determinar la sanción aplicable. Principio 11. Perpetua jurisdicción o perpetuatio jurisdictionis se refiere a que la competencia del juez, una vez firme y consentida, ya no se puede modificar, ya no se puede alterar, y que un juicio donde comenzó tiene que terminar. Bueno, para mi gusto, la competencia del juzgado queda establecida firme en la apertura de la causa prueba, porque hay una providencia que se dicta cuando se dispone la apertura de la causa prueba, donde el juez se declara competente. Ahí es donde quedó trabada la litis entre las partes y con el juzgado. Ahí quedó trabada la litis, quedó integrada la litis y ya no hay nada que se pueda arreglar, sacar o poner. Hasta la apertura de la causa prueba se puede arreglar cualquier irregularidad o, por ejemplo, la correcta integración de la litis, artículo 101, se le puede añadir todavía ciertas partes que no fueron demandadas o que tienen que formar partes del proceso. Entonces, hasta la apertura de la causa prueba se pueden arreglar cualquier tipo de cuestiones accesorias. Bien. En esa providencia de apertura de la causa de prueba es donde el juzgado se declara competente para entender en la litis. Esa providencia no está en la ley. Es una, bueno, como dice la cuarta fuente del derecho, la costumbre, la praxis procesal, es que en esa providencia, que sí está en la ley, la apertura de la causa de prueba, también se dispone como primer punto que el juzgado se declara competente para entender en esa causa. La demanda queda establecida al momento de entablarse y de contestarse. Ahí las partes queman sus respectivos cartuchos para recusar, con causa o sin causa, y el juzgado es el primero quien de hecho tiene que manifestar si hay algún impedimento que le impide, valga la redundancia, entender en el juicio. O sea, el juzgado es el primero quien tiene que declararse incompetente si hay alguna cuestión que le impide entender en el juicio. Si el juzgado no se aparta, las partes también tienen sus respectivos cartuchos para establecer la competencia del juzgado. Este principio de perpetuatio jurisdictionis lo que dispone es que el juez, una vez que se declaró competente y las partes no han usado sus respectivos cartuchos, ya no se puede modificar. Así como quedó establecida la competencia, así tiene que continuar. Principio 12. Dispositivo. Se refiere a que el engranaje de la justicia en el fuero civil solamente se activa a través del impulso de las partes. Eso básicamente. El juez no tiene facultades, salvo excepciones, para iniciar de oficio las acciones. Se basa este principio en la lógica suposición de que el juez no debe ir más allá de lo que
las partes pretenden, teniendo en cuenta que en el fuero civil se tratan sobre derechos exclusivamente de intereses privados. Tiene excepciones esta regla, especialmente en materia probatoria. Ahí sí el juez tiene suficiente facultad para moverse sin que se le requiera. Por ejemplo, en materia probatoria, especialmente para disponer la prueba de constitución judicial, la prueba de informes, el interrogatorio al absolvente, la prueba testifical, reproducción y exámenes. También para disponer las facultades ordenatorias e instructorias tiene suficiente facultad el juez para moverse de oficio. Principio 16 y mediación encontramos en el artículo 15, si no me equivoco, inciso F, pero no estoy seguro, del Código Procesal Civil. Es una de las obligaciones que tiene el juez de asistir personalmente a las audiencias y se refiere, o sea, tiene su fundamento este principio en razón de que de esa forma el juez sin intermediario puede formar su convicción, su criterio con una mejor perspectiva sobre la realidad de los hechos, participando él directamente en las audiencias y no delegando. O sea, la delegatura es contrario al principio de inmediación. No obstante, sabemos que en la práctica sí se produce esta delegatura con consentimiento de las partes, por ende no es una nulidad absoluta. Sí, trae aparejada la nulidad esta delegatura, no obstante, como es una delegación consentida y de cierta manera también por parte del juez es una delegatura forzada, en razón de que de esa forma, por supuesto, se distribuye mejor el trabajo. Para eso están los recursos humanos de inferior jerarquía. Se procede a la delegatura de esta forma, entonces la asistencia del juez a las audiencias se produce en forma excepcional y en la práctica, en los hechos, termina siendo la regla general la delegación. Bueno, principio 17, la eventualidad. Bueno, se basa este principio en que las defensas, las alegaciones que no sean incompatibles unas con otras, puedan ser consideradas o interpuestas en un solo acto. Prácticamente consiste este principio en que la actividad procesal se tiene que resumir en la menor cantidad de actos procesales. Por ejemplo, el recurso de reposición y apelación en subsidio se interpone en un solo escrito, en razón de que, desestimado un planteamiento, automáticamente se activa el siguiente. O sea, uno de los dos nomás, en este caso, es la vía procesal adecuada para cuestionar una resolución. En consecuencia, si se desestima uno, se activa el siguiente. A eso se refiere el principio de eventualidad. En caso de que eventualmente se desestime un planteamiento, entra a regir el siguiente. Es como una especie de economía procesal. Principio 18, libertad de representación. Bueno, para las personas jurídicas es obligatorio hacerse representar, según el artículo 46 de la Ley de Honorarios. Ahora bien, la representación para las personas físicas es opcional. Lo que es obligatorio en todo caso es el patrocinio. El patrocinio es obligatorio, salvo excepciones para ciertas actuaciones en el juzgado de paz y para las garantías constitucionales como el habeas data, habeas corpus, amparo. Entonces, la representación es opcional en nuestro proceso, ¿sí? Para las personas físicas. Las jurídicas, según el 46 de la Ley de Honorarios, sí o sí se tienen que hacer representar por abogado matriculado. Ahora bien, entramos en materia de nulidades procesales. Entonces vamos a ver los principios 19 al 22. Y son los principios de legalidad, finalidad, trascendencia, protección y convalidación.
Bueno, el principio de legalidad dice que básicamente no hay nulidad si esa nulidad no está prevista en la ley. Esta nulidad se da a través de la violación de las normas prohibitivas, por ejemplo, aquellas que empiezan con será prohibido o en ningún caso se permitirá, ¿verdad? Ese tipo de normas, si se violan, trae aparejada implícitamente la nulidad del acto. El principio de finalidad dice que, bueno, a la hora de juzgar la posibilidad de anular un acto procesal, corresponde hacerlo desde el punto de vista o desde la mira de la finalidad que tal acto estaba destinado a lograr. Por ejemplo, si una cédula de notificación que diligencia el traslado de la demanda se realizó en el domicilio laboral del demandado, sin embargo la ley dice que tiene que ser el domicilio real. No obstante, si recibió el propio destinatario, en consecuencia, si bien el acto es irregular, no corresponde su anulación en razón de que ese acto cumplió su fin. ¿Ok? No hay indefensión, no hay agravio. En consecuencia, las formalidades que el legislador impone en la ley están para un determinado fin, no están de onda. Entonces, si bien el acto en sí es irregular, no corresponde anular en razón de que cumplió su finalidad. Ahora bien, el principio de trascendencia dispone que el acto que violentó alguna norma del procedimiento tuvo que causar un perjuicio. Invocar nomás la irregularidad del acto no es suficiente para disponer su anulación. En consecuencia, el interesado en anular un acto jurídico, un acto procesal, mejor dicho, un acto procesal, tiene que demostrar el perjuicio que sufrió. El perjuicio tiene que tener un nombre, es un agravio. Y en todo caso, ¿cuál sería ese agravio? ¿Y qué interés jurídico se vulneró? ¿Alguna defensa? ¿No pudo interponer algún recurso? Básicamente tiene que señalar y demostrar el perjuicio que sufrió. Eso implica el principio de trascendencia. El principio de protección manda que la nulidad del acto procesal que se realizó en forma irregular se va a dar siempre y cuando haya sido el agraviado, el perjudicado, el afectado quien ha solicitado al juez su anulación. Por eso se llama principio de protección, porque se protege al agraviado, al perjudicado. En cuanto al principio de convalidación, se refiere a la temporaneidad. La vía para cuestionar los actos procesales irregulares es el incidente de nulidad de actuación. Está ya por el artículo 180 y siguiente del Código Procesal Civil, ¿sí? Para promover este incidente, para deducir el incidente, el agraviado tiene 5 días según la ley. Acto seguido, se opera el principio de preclusión y en consecuencia, pasados esos días que se computan a partir de que se tuvo conocimiento del acto viciado, se convalida el acto y como las nulidades procesales son relativas, quedó convalidada y adquiere carácter firme. Principio 24 de adquisición procesal. Las diligencias que se han realizado dentro de un juicio pertenecen a ambas partes. Pertenecen de hecho al proceso. Lo que dice este principio es que las diligencias, las alegaciones, las pruebas, de hecho todo lo que podamos encontrar en el expediente afectan a ambas partes, a favor o en contra. El juez en consecuencia está habilitado, tiene toda la facultad y la libertad para interpretar mis propias pruebas aún en mi propia contra. Desde que una de mis pruebas se admite ya no me pertenece, pertenece al proceso. De hecho, así ocurre con los escritos, con las alegaciones, con todo lo que podamos encontrar en el expediente. Principio de transitoriedad. El juicio no se puede eternizar. En algún momento dado tiene que terminar y más vale temprano que tarde. Eso es lo que dice prácticamente el principio de transitoriedad. El proceso es transitorio. Por eso el 563
del Código Procesal Civil dispone que ya no procede la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas por la propia Corte Suprema de Justicia, en razón de que en algún momento dado las cosas juzgadas se tienen que materializar y tiene que haber una decisión ya inimpugnable, inmodificable, incuestionable, irrecurrible. Principio 26 de publicidad. Dice la Constitución que no se va a admitir una prensa carente de dirección. También dispone el artículo 17 que la información respecto a los juicios procesales se tienen que realizar sin prejuzgamiento. Sin prejuzgamiento no implica solamente que se presente al eventual acusado como un presunto, sino para mi gusto también implica que un periodista, al igual que un juez, se abstenga de opinar. El periodista que opina sobre la información que está dando, como muchas veces ocurre, equivale a que un juez haga lo mismo respecto al caso procesal que está tramitando ante su propio juzgado. No es prudente, no es sensato, no es responsable que muchas veces los periodistas brinden información opinando o haciendo algún juicio de valor respecto a la información de los juicios que están brindando.